preguntarnos si hay alguna corrección. Bueno, daremos cabida a ella. Yo considero que la manera como podemos hablar de entre ateo y agnóstico, la palabra agnóstico tiene varios significados, pero es partiendo de la hipótesis de Dios, ¿sí? Considerar a Dios como simplemente una hipótesis y cómo es las creencias de las personas o cuál es el grado de aceptación de esta hipótesis. Entonces, si las personas tienen, aquellas personas que aceptan esta hipótesis y consideran que es totalmente viable, pues son las personas que son teístas. Dentro de los ateístas estamos las personas que rechazamos la hipótesis o consideramos que es muy muy poco probable, y los agnósticos sería que frente a esta hipótesis de Dios pues consideran que no habrían los argumentos o las pruebas suficientes para aceptarla o rechazarla. Esa sería mi definición, partiendo de entender a Dios como una hipótesis. Y un fundamentalista, bueno, yo considero que el fundamentalista es aquella persona que no importa las evidencias que le presentes, pues no va a cambiar de posición. Y en ese sentido, pues los fundamentalismos pueden darse no solamente en la parte religiosa. Hace poco, pues, hablaba con un testigo de Jehová, y yo le decía, ¿qué tengo que mostrarte para que dejes de creer? ¿Qué evidencia que te presentas? No, nada que me presentes hará que yo cambie de opinión. Eso es un fundamentalismo. Aprovechamos sí, quizás una pequeña ampliación también, que el término fundamentalista comienza a usarse más o menos en 1900 o algo por ahí, y tuvo al inicio una concepción positiva. Fue dentro de los grupos baptistas en Estados Unidos. Fundamentalista significaba aquel que seguía una línea fundamental y positiva de la religión frente al laicismo que en ese momento empezaba. Luego, con el paso de los años, el término fundamentalismo comenzó ya a tener un contexto más negativo desde el punto de vista de que aquella persona pues que trataba de aplicar los conceptos de los libros religiosos desde casi como una plancha en la vida objetiva, ¿no? Y que obviamente no tenía, como dijo Ernesto, ¿cómo? Ferney, una concepción muy rígida de la religión. Pero interesante ver el inicio, ¿no? Porque el inicio surge justamente en el cristianismo y en baptista en Estados Unidos, y surge como una concepción positiva. La gente decía, yo soy fundamentalista, o sea, como algo digamos, como un orgullo. Y luego, ahora, en la actualidad, pues pasa a ser casi como un cliché negativo, ¿no? Aprovechando el micrófono, además tenemos otra pregunta. La pregunta es, a ver, déjeme ver. ¿Cómo podría explicarse el concepto religioso del alma desde los estudios neurológicos del cerebro? Bueno, es que lo que pasa es que el término alma es un término demasiado amplio, y se puede entender muchas cosas con alma, ¿no? Claro, si hablamos desde el punto de vista religioso o quizás filosófico, podríamos decir que es una visión desde el punto de vista dualista, es decir, diferenciar la parte espiritual, que vendría a ser el alma, del cuerpo, y que esa alma podría tener un tipo de actividad totalmente separada del cuerpo. Esto es típico, pues, de las religiones monoteístas, en donde hacen una clara división no solamente del ser humano, es decir, el cuerpo y alma, sino también del mundo, entre el mundo, digamos, humano y el mundo sobrenatural. Y eso viene pues desde muy atrás, desde Platón y los neoplatónicos, que son los que basan su influencia en el catolicismo. Pero desde el punto de vista neurológico o desde el punto de vista científico, en realidad no se habla de alma, sino se habla de mente. No, de mente junto no, sino de espacio-mente, ¿ya? Hay que aclarar eso. Entonces, la mente y el cerebro son una unidad,
Y anteriormente todavía se hablaba como que la mente era una especie de una función especial del cerebro y como que todavía tenía un aspecto distinto al cerebro. Pero actualmente ya se habla de cerebro-mente, cerebro-mente. El cerebro actúa sobre la mente, influye sobre la mente, pero la mente también influye sobre el cerebro. Es decir, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros imaginamos, todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros nos emocionamos, tiene también un efecto orgánico sobre las, digamos, las dendritas de las neuronas y va a modificar la parte orgánica. Y la parte orgánica del cerebro también afecta o tiene cierta acción sobre la parte mental. Entonces no hay una separación entre mente y cerebro. Podríamos todavía dar un paso más. Si ponemos a la mente en el centro y al cerebro que como que lo rodea, lo que rodearía al cerebro sería el cuerpo y sobre fuera del cuerpo estaría el entorno, la sociedad o el mundo, por decir así. Es decir, la mente tendría una influencia no solamente del cerebro, sino también del cuerpo. Cuando tenemos algún dolor o cuando tenemos alguna alteración desde el punto de vista, digamos, baja glucosa o una intoxicación por alguna droga, etcétera, también la mente se afecta. Entonces, en este caso, el cuerpo, no solo el cerebro, afecta a la mente. Entonces, es una interrelación mente-cerebro. No existe alma, desgraciadamente. Esa es la mala noticia. Sí, yo quisiera acotar, gracias. Que estaríamos hablando pues con dos lenguajes diferentes, ¿no? Si hablamos de alma, hablamos de religión, pero hablando en un lenguaje científico, neurológico, podría traer a colación la conclusión de un libro de neurociencias. Y este libro decía, después de todas estas investigaciones que hemos realizado, nosotros hemos perdido el alma, pero hemos ganado la conciencia. Bueno, tengo una pregunta aquí. Dice, en la cadena de la evolución, ¿el ojo humano terminó su proceso o podemos esperar que aún le queden procesos? Bueno, quisiera contestar con lo que han dicho judíos notables en el curso de la historia. Primero vino el judío Moisés y dijo, todo es ley. Luego vino Jesús y dijo, todo es amor. Luego vino el judío Freud y dijo, todo es el sexo. Luego vino Marx y dijo, todo es el capital. Finalmente vino Einstein y dijo, todo es relativo. Entonces yo le contestaría a esta pregunta con decir, pues la evolución pues no es absoluta, no es definitiva. Evolución es cambio y va a seguir, va a continuar. ¿A dónde iremos? No sabemos, pues depende de lo que suceda en nuestro entorno, ¿no? Nosotros nos adaptaremos. Yo quisiera añadir un poco aquí a esta pregunta y a veces cuando se dan estas charlas relacionadas con la evolución, sea del cerebro, de las aves, los dinosaurios, lo que sea, suele llegar este tipo de preguntas. Y entonces, ¿para dónde va el ojo? ¿Para dónde va el cerebro? ¿O para dónde vamos a ser los seres humanos? Y curiosamente es ver que la evolución como un proceso natural no tiene una finalidad o no tiene un propósito porque no hay una mente consciente detrás de ello. O sea, es el resultado de una serie de interacciones ecológicas, de unas condiciones determinadas, de un momento, de unos depredadores, de un clima, que dentro de un pool genético y unas variantes que hay allí, pues puede discurrir en una forma u otra. Ahora, si podemos hablar ya más desde la parte de ciencia ficción, si hablamos en un futuro, seres humanos habitando otros planetas, con otras condiciones, otras podrían ser las presiones de selección, pero pues aún no lo sabemos, entonces queda solamente en el terreno de la ficción. Ahora, si por ingeniería genética podemos eliminar, qué sé yo, los genes que hagan que siempre se nos alarguen en el globo ocular, pues bueno, ya no vamos a tener miopía, ¿no? Mi cirugía solo duró 8 años y aquí otra vez con lentes. Entonces, es muy probable que quizás los seres humanos por medio de ingeniería genética podamos hacer algunas de las cosas que tienen en mente las personas cuando dicen para dónde va el ojo, ¿ve? Pero como propósito la evolución, la naturaleza no tiene propósito. Gracias.
Esta pregunta ha dado para varios, tiene varios ángulos, y yo voy a tocar otro ángulo. Y tiene que ver algo también con lo que habló Héctor en la clase. Comenzó diciendo de que los religiosos inicialmente utilizaron el ojo como una especie de ejemplo de una evolución perfecta. Un diseño, exacto. Pero el asunto, después de haber visto tantas, digamos, formas tan interesantes que nos ofrece la naturaleza desde el punto de vista evolutivo del ojo, el asunto es que el ojo humano es un ojo muy imperfecto. Justamente el ejemplo que mostraron los religiosos en esa época es que el ojo humano tiene una serie de imperfecciones, y la más importante de todas es que los fotorreceptores, que son las células encargadas de ver, de captar la luz, de ver las imágenes, no están mirando hacia adelante, sino están mirando hacia atrás, y están en la parte más profunda de la retina. Es decir, la luz tiene que pasar, luego que atraviesan los lentes, todas las células de la retina para poder recién llegar a los fotorreceptores. O sea, la retina está puesta al revés. Y eso hace que suceda otra situación, que se genere el nervio óptico, porque todas las fibras tienen que juntarse y ubicarse en un lugar. Y ese nervio óptico da como consecuencia una zona en nuestra visión que no vemos, que se llama mancha ciega, que para la mayoría pasa desapercibida. Pero hay una zona en nuestro campo visual, en cada ojo, más o menos de 30 grados, que no vemos, y eso corresponde al nervio óptico. Entonces, incluso también los vasos sanguíneos y las imperfecciones del vitrio. El ojo humano es muy imperfecto. El otro aspecto es de que la evolución, como estábamos mencionando, es la suma de muchos factores. Si nosotros retrocediéramos la película que nos ha tocado en la vida y la pusiéramos, por decir, vamos a suponer un número, hace 30 millones de años atrás, y la dejáramos correr otra vez, les aseguro que no estaríamos acá nuevamente. Es decir, no habría ser humano, porque probablemente la evolución tomaría otro camino, las circunstancias serían distintas, el clima que les tocaría sería distinto, de repente no hubieran desaparecido los dinosaurios porque no hubiera caído el meteorito, y los dinosaurios o los reptiles hubieran evolucionado a tipos de vida más inteligentes inclusive que los mamíferos. No sabemos, porque todo es una cuestión simplemente de circunstancias que se han dado a través de muchos millones de años. Y por último, la presión cultural, hablando ya de la pregunta del ojo, la presión evolutiva que tiene actualmente el hombre ya no es una presión biológica, como la tiene, por ejemplo, ahorita el antílope, o la tiene la ameba, o la tiene el picaflor, o la tiene la foca, cualquier otro animal, en donde sí existe una presión biológica porque el clima les afecta, las condiciones de alimentación les afectan a los depredadores, les afecta el frío, la temperatura, la altura, todos los rayos, ultravioleta, lo que ustedes se puedan imaginar. Actualmente el hombre vive en cualquier condición ambiental, porque construye una casa, hace un tipo de vestido distinto. Ustedes hay gente que vive en Groenlandia, hay gente que vive en el trópico, hay gente que vive en los desiertos, hay gente que vive en climas tropicales, etc. Y curiosamente, el único sitio donde tenemos más dificultad para vivir es en la selva tropical, donde se originan justamente los primates. Pero en la mayoría de los lugares de la Tierra el hombre está súper bien adaptado. ¿Por qué? Porque la adaptación actualmente del ser humano ya no es biológica, es cultural. La mayoría de nuestro tipo de adaptación es cultural, y justamente esa adaptación cultural basada en la ciencia, porque la ciencia es parte de la cultura, de repente con la genética, o de repente con las cirugías, o con cualquier tipo de avance científico, es la que podrá dar un nuevo tipo de evolución, no solo al ojo, sino al hombre en general. Gracias. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Bueno, aquí tengo 3 preguntas, la verdad que están algo complejas. Bueno, aquí hay un papelito, me dice, ¿es mejor una pastilla del día siguiente o el aborto? ¿Por qué? Y esa pregunta me recuerda a un meme que vi hace poco. Entonces había un condoncito, un preservativo, entonces decía, usa para que después no tengas que matar un bebito, ¿sí? Me parece que el problema a veces con
con este tipo de enunciados es el de la generalización y no tener en cuenta las particularidades que llevan a muchas mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, pues, sin duda, si están disponibles, una pastilla del día siguiente, pues es muy conveniente. En términos de salud no es lo mismo hacer uso de esta pastilla a tener que recurrir a otros métodos de pronto ya quirúrgicos en un futuro. Pero lo importante acá es que los sistemas de salud puedan ofrecer a todas las mujeres las diferentes opciones, sí, a las personas, empezando por que los planes de salud permitan los anticonceptivos, que se tenga la información suficiente sobre sus usos, sus inconvenientes, también pues la pastilla esta del día de después, y la posibilidad pues de la interrupción voluntaria del embarazo, porque hay algunas situaciones en las que no es como la que decía el meme, hey, usa esto, pero es que sucede que hay casos en los cuales hay violación, ¿sí? Y esta situación de querer o de hacer parecer que las situaciones suelen ser en muchos casos muy fáciles, o de solamente blanco y negro, no es así en realidad. Pues si me das creo que es lo que podría decir al respecto. Ferney, nada más para comentar, porque posiblemente la pregunta también vaya en el sentido que tienen de preocupación algunos católicos de que la de pastilla del día siguiente se considera abortiva, y entonces una especie de es o no es abortiva. Bueno, pues por el conocimiento que tengo, aquí hay ya profesionales de salud. Igual, sabemos que mientras, después de que hay la eyaculación en un coito normal, no es que ya inmediatamente los espermatozoides llegaron y se toparon con el óvulo al día siguiente. Hay un recorrido muy grande que toma tiempo y que toma días. Cuando se hace uso de este anticonceptivo de emergencia, se cambian las condiciones en el medio uterino, ¿sí?, que dificultan de que esta unión se pueda dar, ¿sí? No es de que inmediatamente hubo una relación sin protección, ya después o un segundo después de la eyaculación ya se unió el óvulo y el espermatozoide. Hay una gran cantidad de trecho para recorrer por parte del gameto masculino, y en este sentido pues las condiciones que generan este medicamento, que tiene una estructura química muy similar a la de hormonas, pues es la de dificultar de que esta fecundación se llegue a dar. ¿Tú querías hablar, el doctor? Sí, claro, sí. Vale. Sí, mejor el micrófono, además que mejor que nos hable un doctor. Es muy importante en las personas que se dedican a salud tener bien claro que la pastilla del día después no tiene un método abortivo, ¿eh? Cambia la capacitancia eléctrica del óvulo, y engaña al espermatozoide. ¿Qué significa eso? Cuando un espermio penetra un óvulo, cambia y se despolariza la membrana que rodea este óvulo, evitando que otro espermatozoide pueda fecundar nuevamente y así completar los 46 cromosomas y no tener cantidades cromosómicas mayores que no es viable en la vida. Y esta cosa debe ser muy bien conocida por el personal de salud, porque nosotros, personalmente, yo el año pasado debo haber recetado en no menos de 300 oportunidades la pastilla del día después, básicamente en niñas jóvenes, en violaciones también, como anticoncepción de emergencia, porque muchas veces nosotros tenemos que recetarle estos medicamentos a personas creyentes, ¿ya? Y es muy distinto estar enfrentando a una persona que no es creyente, que incluso puede tener ideas que creen que el aborto puede hacerse y está dentro de las libertades sexuales, a una niña que es creyente y que por sus concepciones cree que el aborto es malo y que no lo quiere hacer. Entonces, este nivel de decisión debe ser conocida por esto, por la persona, y el médico debe explicarla, la matrona, el enfermero que dé la anticoncepción.
hay muchos mitos acerca de la pastilla, pero no es abortiva. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere continuar? ¿Alguien tiene otra? Sí, dale. Bueno, cambiando radicalmente de tema, aquí tengo dos preguntas. La primera, ¿sabes si la vida artificial creada por Bendner se apoyó en los desarrollos de la inteligencia artificial? Craig Bendner es un biólogo con mucho dinero, a diferencia de la mayoría de los biólogos. Y él desarrolló su propio proyecto Genoma Humano, al margen de las instituciones gubernamentales. Y un logro muy importante es que logró crear un cromosoma artificial. Pero este cromosoma sí está hecho por ADN, o sea, sí es una reconstrucción de un cromosoma, digamos, natural. Entonces es otro tipo de abordar la biología. Se planteaba la solución a los problemas de los biólogos era encontrar vida extraterrestre o sintetizar vida nueva. En este caso ya tenemos un conflicto, los que empezamos con la simulación informática en los años 90 a este nuevo enfoque que empezó por los años 2000. Entonces, para no pelearnos, estamos estableciendo dos términos: biología sintética y vida artificial. Entonces, lo que él hace es biología sintética, que es tomar elementos y crear elementos, estructuras biológicas. Y se basó en todo el conocimiento de bioquímica. O sea, digamos que en este caso la respuesta corta sería no. O sea, son disciplinas diferentes: las simulaciones informáticas, inteligencia artificial y demás, y el sintetizar estructuras biológicas. Y la otra pregunta es si somos seres evolucionados, ¿cómo así se ha formado tanto ADN en el planeta? Que me llama la atención que la pregunta se enfoca en la cantidad, o sea, tanto, bueno, a menos que esté leyendo mal, según uno dice tanto, se enfoca en la cantidad y no en la calidad, ¿no? Para tener ADN necesitamos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ya. Por las mismas propiedades químicas de que las moléculas se pueden combinar fácilmente para formar nucleótidos. Y esto no es magia, o sea, sí se puede sintetizar ADN en el laboratorio sin tanta complicación. Pero yo ahorita estaba pensando un ejemplo fácil y similar. Vamos a decirlo así. Seguramente aquí conocen la sopa de letras, que es una pasta, ¿no? Es fácil hacer sopa de letras, lo difícil es escribir el Quijote. Entonces, hay mucho ADN porque están los ingredientes para hacerlo, pero lo que es interesante es cómo en la forma particular en que se ordena ese ADN hay información que da resultado a toda esta riqueza biológica que podemos observar. Pero en sí tener ADN no es tan difícil. O sea, lo difícil o más bien lo más complejo de explicar es cómo funciona la evolución a partir de que hay ADN. Quizás también algo de repente agregar sobre el ADN. En realidad la base de la vida es la replicación. La replicación, la homeostasis, o sea, lograr un equilibrio interno dentro de ese ser vivo, y la reproducción, que también obviamente se hace con el ADN, ¿no? Entonces, el ADN es la base de la información genética para poder hacer esa replicación. Todos los seres vivos tienen ADN, todos los seres vivos, y en esa replicación, cada cierta cantidad de generaciones, hay algún cambio, alguna mutación, y entonces ese ADN cambia, y con el pasar del tiempo se generan nuevas especies. Eso sería, quizás el tanto ADN que hay, en el sentido de que es la base de la replicación de los seres vivos, no solamente en animales. Estamos hablando también de las plantas, de los hongos, de las arqueas, o de cualquier tipo de reino biológico que exista. Pero no es el único tipo de replicación de información. Ese es el punto. Ahí está el asunto. El ADN es un tipo de replicación de información biológica, y el otro tipo de información, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, la transmisión de información, es la información cultural a través de los memes, pero no de los memes que pasan así en el WhatsApp, sino de los memes
del término meme, digamos científico, que es la transmisión de ideas, la transmisión de conceptos culturales de una generación a otra, de una persona a otra, ¿no? Y que se van transmitiendo, ¿no? Para bien y para mal, porque a través de los memes también se transmite el fundamentalismo religioso, pero también se transmite la ciencia, ¿no? Y hablando de esto mismo del ADN y de la evolución, la evolución se diferencia justo del tema que tocó. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín, sobre el diseño, ¿no? La ventaja que tiene el diseño puede comenzar de cero. Como cualquier ingeniero agarra un plano, ve un celular, no sé si se acordarán esos celulares que habían del tamaño de un ladrillo, los primeros celulares de hace 30 años. Esos celulares tenían una tecnología totalmente diferente a los actuales. Debe haber habido un momento que algún ingeniero dijo, bueno, vio estos planos, dijo, esto no sirve para nada, vamos a hacer algo de cero. Y comenzaron a hacer los digitales. Eso no puede hacer la vida, eso no puede hacer el ADN. Eso es incompatible con la evolución. La evolución evoluciona, disculpen la reiteración, evoluciona en base a lo que hay. Nosotros hemos llegado a ser seres humanos en base a lo que nos dejaron los Australopithecus o lo que nos dejó el Homo habilis. No podemos comenzar a hacer un borrón y cuenta nueva para evolucionar de otra manera. Por eso que tenemos tantas imperfecciones. El nervio laríngeo recurrente baja hasta el callado de la aorta y vuelve a subir nuevamente a la altura de la tiroides. Imagínense cómo es el laríngeo recurrente de la jirafa, ¿no? Que mide pues 4 o 5 metros de ida y de vuelta. Pero eso es porque no le queda otra. El cuello es una etapa de la evolución luego de los peces. En esa época en los peces los arcos branquiales venían, en el caso del tiburón, por ejemplo, los nervios vienen prácticamente horizontales, porque no tienen cuello. Pero en el momento que evolutivamente va formándose el cuello, aparecen los anfibios, aparecen los reptiles, etcétera, toda esa zona que comienza a modificarse de elementos que suben y bajan, carótida, vena cava, esófago, bronquios y una serie de elementos nerviosos, tuvo que modificarse y ha generado una imperfección tremenda. Y de tal manera que la evolución no le queda otra que salir de lo que tiene, ¿no? A diferencia totalmente del diseño. Por eso que el diseño que hablan pues desde el punto de vista religioso es incompatible con la vida, porque todos los animales tienen cierto tipo de imperfección. No hay ningún animal perfecto ni ningún genoma perfecto. Gracias. Bien, hay dos preguntas. Una que habla sobre trasplantes de córnea. Esto en términos generales, ¿no? Para hacer trasplante de córnea, primero tiene que haber una legislación. Segundo, tiene que haber un banco de ojos que supervise cómo se hacen otros trasplantes y si los botones corneales que se van a dar al receptor están libres de SIDA, están libres de rabia, libres de hepatitis, ¿no? O sea, es importantísimo que haya esta etapa intermedia este administrador de los tejidos, que es el banco de ojos. Aquí en Arequipa se están haciendo trasplantes de córnea sin banco de ojos, lo cual es muy peligroso en una época en que hay rabia canina, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Y SIDA, por supuesto. En cuanto a la tecnología, dice que como usamos tanto celular, tantas horas, ¿puede afectar la vista? Sí. Ahora se está tomando más conciencia de los daños que puede producir la luz azul del espectro visible, que es la más pegadita a la radiación ultravioleta. Del espectro visible es la más energética, la luz azul. Y bueno, hay también aplicativos que ustedes lo pueden bajar gratis en su celular. Uno de los aplicativos estos que protegen la visión se llama Blue Light Filter. Lo pueden bajar. Blue Light Filter les quita el color azul y les evita muchos problemas de insomnio, fatiga visual o otros problemas en relación a la luz azul. Yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que sí, para que podamos avanzar y... ¿Perdón? Sí. Adelante, si todavía tienes preguntas. Bueno, una que siempre sale cuando hablamos del tema, me preguntan sobre si la persona nace siendo homosexual o cambia su identidad sexual a lo largo que se va desarrollando. Pregunta que siempre sale y
muy compleja. Igual hay muchos estudios que se han hecho. Algunos de los que me parecen más interesantes han sido los que se han llevado a cabo con parejas de gemelos, porque pues como sabemos los gemelos o aquellos que pues tienen una información genética idéntica, pues ya por lo menos se puede tener la variable de la influencia genética al respecto. Entonces, pues para abreviar la respuesta, lo que algunos de esos estudios han mostrado es que hay una mayor probabilidad en que cuando un hermano gemelo es gay, el otro también lo sea, pero no lo es en todos los casos. Y pues las conclusiones que hasta el momento hay es de que sí habría un factor genético, no un gen gay, pero sí habría un factor genético, además porque pues muchos de los rasgos no dependen de un gen, ¿no? Usualmente un gen, una proteína, pero pues no va a generar pues toda la vida del color del arco iris. Entonces pues simplemente habría una base genética, pero también hay una base cultural importante, que es lo que podemos saber hasta el momento. Ahora, cuando se ha hablado de este tema de si se nace o se hace, me parece que es importante analizar el tema en el sentido de que como un fenómeno propio de la naturaleza y propio de la humanidad, requiere ser abordado por la ciencia como cualquier fenómeno natural. O sea, muy interesante que podamos saber la respuesta. Pero por otra parte, también como humanistas, es saber que independiente de cuál sea la respuesta, debemos entender que esa condición siempre ha estado en los seres humanos y que debemos aprender a respetar y pues tener unas sociedades más incluyentes, independiente de qué factor sea genético o cultural. Y pues esto me parece que es importante para tenerlo en cuenta. En algunos casos pues he recibido como fuego por parte de ambos lados. En algunos casos algunas feministas me han acusado de decir que quiero biologizar la sexualidad por intentar dar una explicación biológica, como si fuese algo malo dar una explicación biológica. Es un problema que tenemos con el posmodernismo. Pero por otro lado, independiente de la respuesta, como lo decía, lo importante es que como humanistas seculares, como personas liberales, pues podamos entender y crear sociedades más plurales y respetuosas.